Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia Cómo desarrollar la planeación estratégica con resultados. Soy Miguel Jero, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar la conferencia del día. Si no pueden ver la conferencia en vivo, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.unipymes.com o a partir de mañana en todas nuestras redes sociales. Segunda recomendación, en este y en todas nuestras capacitaciones utilizaremos los hashtags numeral de la mano de Unipymes para compartir información y numeral evaluando al experto para ampliar el sondeo que realizamos hacia el final de la conferencia. Los invitamos a unirse a la conversación en redes sociales. Hoy nos acompaña Juan Pablo Cepeda, ingeniero industrial, especialista en desarrollo organizacional y gestión del talento humano, terminación de materias de maestría en dirección, actualmente desarrollando tesis en responsabilidad social universitaria, experiencia como profesor universitario y líder por más de 6 años en procesos de formulación de planeación estratégica y asesor de una entidad del Estado. Les recuerdo también que esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, TCC, ETB, Cámara de Comercio de Ipiales, Cámara de Comercio de Buga y Colmas. De esta manera y sin mayores preámbulos, le damos la bienvenida a Juan Pablo, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión de hoy. Juan Pablo, buenos días, bienvenido. Envío la invitación para compartir pantalla. Entonces, buenos días nuevamente a todos. Vamos a empezar a hablar de cómo desarrollar la planeación estratégica por resultados. En primera instancia es importante mencionar que este es un tema muy apasionante y que no solo aplica a la organización, a la empresa, sino a nuestra vida. Si nosotros mismos no podemos organizar nuestra planeación, es muy complicado que podamos realizar la planeación de una organización. En la primera diapositiva podemos mirar cuáles son las etapas de la formulación de la planeación estratégica. Si nos vamos a las teorías de la administración, el padre de este ciclo PDHBA fue el señor Igor Anzó. Pero ahorita la realidad es totalmente distinta, es diferente. Aquí conservamos como la filosofía, la esencia de ese esquema, pero tenemos que incorporarle otros componentes como son la sostenibilidad, como son la perdurabilidad, como es reconocer a nuestros grupos de interés y algo que es muy importante para que la organización sea perdurable y para que sea competitiva en el mercado es el tema de la innovación. En primera instancia vamos a hablar del proceso de planeación. Este proceso de planeación es un diseño que hace o que hacía anteriormente la alta gerencia, pero en este momento tienen que estar comprometidos todas las personas, todos los integrantes de la organización, porque en últimas son las personas que movilizan, que hacen que esta planeación, que esta intención de la alta gerencia se lleve a la realidad. Posterior a que ya tenemos un proceso de planeación donde se determinan unas grandes apuestas, donde se determinan unos propósitos de la organización, donde se define una estrategia y una serie de actividades, tenemos que ya irnos a la ejecución de ese proceso de planeación. Acá es importante mencionar que algunos procesos de planeación fracasan porque no hay una brecha segura entre la planeación y la ejecución, no hay una bisagra que me asegure que eso que yo tengo en la cabeza, eso que es macro, ese tema que es corporativo, que es transversal, que es el proceso de planeación, se lleve a la realidad, que se pueda ejecutar. Cuando ya vamos a la ejecución, tenemos que ya determinar responsables. Tenemos que determinar productos innovadores. Tenemos que definir fechas de inicio y fechas de finalización. Tenemos que en ese proceso de planear y ejecutar, articularlo con el presupuesto. Después de que ya tenemos ese proceso de ejecución, bueno, ese proceso de ejecución lo podemos hacer a corto, mediano y largo plazo. En alguna reunión que estuve con el director del Departamento Nacional de Planeación, decía que los países desarrollados planeaban a 20, 30, 40 años. Y nosotros como Colombia planeamos a 4 años de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces acá es muy importante que esos procesos de planeación sean, que trasciendan las vigencias, que no sean solo a un año, que no simplemente ese proceso sea por la administración de turno, sino que aseguremos la continuidad en el tiempo.
Después de hacer ese proceso de ejecución, que ya es el día a día, que ya es la implementación, tenemos que hacer un seguimiento continuo. ¿Ese seguimiento continuo para qué me sirve? Ese seguimiento me sirve para cerrar la brecha entre lo planeado y lo ejecutado. Ese seguimiento me sirve para tomar decisiones a tiempo. No podemos esperar que los productos o las actividades finalicen para poder tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones en tiempo real. En organizaciones que ya están muy avanzadas, hacen seguimientos semanales, hacen seguimientos mensuales, pero acá también es importante entender que este proceso de planeación no es simplemente de las áreas de planeación ni es simplemente de las áreas de la alta gerencia, sino que todas las personas de la organización tienen que estar involucradas en este proceso de ejecución y seguimiento. Adicional a eso, no es simplemente que los entes de control internos de las organizaciones, las oficinas de control interno o las revisorías fiscales hagan ese proceso de seguimiento, sino que las personas que son responsables de la actividad en el día a día puedan saber cómo van, cómo se ha desarrollado esa etapa que se programó. Ese seguimiento me sirve para tomar decisiones. En ese proceso de seguimiento y de toma de decisiones se tienen que desarrollar una serie de informes que apunten a darle alertas a la alta gerencia. Por tal motivo, ese seguimiento y esa toma de decisiones se deben desarrollar informes diferenciados. No es lo mismo yo llegar con un informe de 10, 20, 30 hojas a la alta gerencia cuando no tiene tiempo para poderla leer, que no lo puede analizar. Entonces tenemos que diferenciar. Se aconseja que en este proceso tengamos informes como el Balance Scorecard, que es un cuadro de mando que me permite que la alta gerencia o el director general o el gerente de la organización pueda mirar qué es lo más importante, qué es lo macro que tiene la organización, cómo está funcionando. En ese sistema están los indicadores financieros, están los indicadores administrativos, los de recursos humanos, cómo va la ejecución de los proyectos. Acá lo importante también en este proceso de planeación es que incorporemos el tema de la plataforma estratégica, porque la planeación no puede ir por un lado y la plataforma estratégica por otro lado, deben estar articuladas, deben estar alineadas. Cuando hablamos de plataforma estratégica, estamos definiendo la misión, la visión y los valores de la organización. La misión es el quehacer de la organización. Acá es importante también diferenciar qué es la misión y qué es el core del negocio. El core del negocio es lo que nosotros producimos, es lo que nosotros generamos, son los bienes y servicios. Por ejemplo, si nosotros vamos a unas marcas que producen carros, podemos diferenciar el core de Renault y el core de Audi. Entonces, el core de Audi y el core de Renault es que producir vehículos. Pero ¿cuál es la misión? La misión de Renault puede ser producir carros familiares para un nivel diferenciado, para un estatus medio, para un estrato 3, 4. Pero si vamos a mirar a Audi, ellos lo que están generando en su misión es comodidad, bienestar, lujo, velocidad. Entonces, el core es lo que producimos y la misión es cómo nos vamos a enfocar a nuestros clientes. En este tema también tenemos que incorporar el tema de los grupos de interés. ¿Qué son los grupos de interés? Cuando la alta gerencia toma decisiones, las personas se pueden ver afectadas o beneficiadas. Nuestros grupos de interés pueden ser internos o externos. Si tenemos una empresa, los grupos de interés pueden ser la comunidad que está aledaña a la organización, dependiendo de lo que estemos produciendo, dependiendo del sector. Nuestros grupos de interés también internos pueden ser la alta gerencia, las personas que trabajan con nosotros, los funcionarios, el recurso humano, el medio ambiente, el entorno, los proveedores, el gobierno. Esos son nuestros grupos de interés. Entonces, cuando estamos en ese proceso de planeación, también tenemos que apuntarle a cumplir o a saber cuáles son las necesidades de ellos para suplirlas. Otro tema importante que incorporamos en esta matriz que yo les comentaba al inicio de Diego Aranzó es el tema de la innovación. ¿Qué es la innovación? Es pensar diferente. Tenemos el ejemplo del Circo del Sol, que era un circo normal y a través de implementar una serie de procesos, a través de implementar una serie de diferenciadores, entonces tienen un plus, tienen algo pues diferente en el mercado. Y por último, ese proceso de planeación también tiene que apuntar que es súper importante a la sostenibilidad y a la perdurabilidad organizacional. ¿Por qué?
porque las empresas en Colombia, hay un estudio de la Universidad Rosario que dice que el 86% de las empresas mueren antes de un año. ¿Por qué sucede eso? Porque nos concentramos básicamente en el día a día y no nos concentramos, no sacamos tiempo para hacer los procesos de planeación estratégica. Los procesos de planeación estratégica son los que me permiten mantener la organización en el tiempo. ¿Cómo sé que mi organización es perdurable? Porque se mantiene en el mercado, porque aparece en el ranking. Y el tema de sostenibilidad en este momento global, en esta época que tenemos escasez de recursos, tenemos que también asegurar un desarrollo sostenible a través de un equilibrio del tema económico, social, ambiental. Cuando saquemos nuestros balances a fin de año, no simplemente son temas financieros, sino le tenemos que incorporar el tema social y el tema ambiental. Muy bien, sigamos. ¿Por qué es importante la cadena de valor en la planeación estratégica por resultados? Porque ahí nos determina hasta dónde queremos ir, hasta dónde queremos llegar, hasta dónde queremos acercarnos en este proceso de planeación. Primero entendamos un poquitico a qué se refiere la cadena de valor. La cadena de valor es la interacción entre las entradas y las salidas. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre en cualquier proceso que tengamos, en cualquier empresa que tengamos, en cualquier organización que se esté desarrollando, tenemos unos insumos que son unas entradas. Esos insumos pueden ser materia prima, puede ser información. Tenemos unas actividades, esas actividades pues son las que agregan valor, son las que transforman, son las que le dan un plus, son las que le dan un diferenciador, y ya a través de esas actividades tenemos unos productos. Cuando estamos hablando de la planeación estratégica, esos productos deben ser estratégicos, deben ser diferentes, no deben solo apuntar al día a día. Y cuando estamos cumpliendo esos productos, apuntamos a cumplir con los objetivos específicos de la organización. Cuando cumplimos los resultados, estamos generando un impacto, estamos generando un diferenciador. Con ese diferenciador estamos cumpliendo o estamos apuntando a los objetivos generales. Acá es importante mirar más allá. Es la única forma de establecer indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. Antes de mirar los resultados y si aplicamos indicadores simplemente a los productos, a las actividades, no podemos determinar si efectivamente fuimos eficientes o fuimos eficaces. Porque a nivel de productos simplemente estamos cumpliendo con unos entregables, con unos tangibles, con unos objetivos específicos. Pero ya cuando miramos los resultados, cuando miramos los impactos, estamos apuntando al objetivo general de la organización. Estamos apuntando a qué? A lo que piensa la alta gerencia. Estamos apuntando a qué? A lo que quiere nuestro grupo de interés, a lo que nos está pidiendo la sociedad, a lo que nos está pidiendo el mercado, a lo que nos está pidiendo nuestro sector. Por eso es importante definir unos indicadores que sean realistas, que apunten a verificar, a medir si efectivamente yo estoy cumpliendo con lo que he prometido. Si yo estoy cumpliendo y estoy desarrollando productos y actividades que beneficien a mi grupo de interés. Y ahí la única forma que voy a saber si soy eficiente, si soy eficaz y si soy efectivo. Muy bien. ¿Qué me permite hacer la planeación estratégica? En primera instancia, me permite movilizar la organización. Llevarla de un punto A un punto B. Definir una base. Pero ¿cómo yo defino esa base? ¿De dónde está mi organización? Tengo que desarrollar un diagnóstico. ¿Cómo desarrollo ese diagnóstico? Hay diferentes herramientas para desarrollar ese diagnóstico. Acá lo más importante es monitorear el entorno y movilizar toda la organización, pero también verificar el tema interno de la organización. En este diagnóstico, en nuestra realidad colombiana, cuando estamos con un nuevo país, cuando estamos con el tema del posconflicto, yo escuchaba al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que hablaba de un país del futuro, un país diferente. Tenemos que pensar en una economía enfocada a la industria, a la agricultura y al turismo. ¿Por qué hago referencia a este comentario que hacía el doctor Mauricio Cárdenas? Porque en ese diagnóstico tenemos que determinar la realidad de la organización. Tenemos que determinar cuáles son las necesidades. Tenemos que definir
qué es lo que nos está pidiendo el mercado. Tenemos que pensar cómo abrimos nuevos mercados, cómo movilizamos esa organización. Cuando ya determinamos eso, cuando ya sabemos cuáles son nuestras fortalezas, cuando ya definimos cuáles son nuestras amenazas, cuáles son las cosas que estamos haciendo bien, cuál es el ADN de la organización, cuál es nuestro plus, ya sabemos dónde estamos. Esa línea de base A lo podemos hacer un ejemplo. Cuando uno tiene un barco, entonces está en un puerto, pero primero tenemos que determinar en cuál puerto está. Cuando ya sabemos en qué puerto está, tenemos que hacer la carta de navegación. Esa carta de navegación es la planeación estratégica. Cuando tenemos esa carta de navegación, ya estamos definiendo un norte. Ya sabemos hacia dónde va la organización, hacia dónde queremos que llegue la organización. Cuando ya sabemos hacia dónde quiere que llegue la organización, al siguiente puerto, pues ya podemos definir una estrategia. Cuando definimos una estrategia, determinamos qué, determinamos unos objetivos, que en últimas termina siendo la finalidad, y determinamos unas actividades. Y cuando determinamos esa estrategia, estamos definiendo, como lo podemos ver en la presentación, estamos definiendo un camino a seguir. Cuando definimos un camino a seguir, una estrategia, nos estamos enfocando. Entonces estamos descartando otras opciones, otras alternativas, y nos estamos yendo por una sola alternativa. Ya cuando movilizamos toda la organización, entonces lo que pretendemos con esta planeación es ser perdurables y sostenibles, lo que les comentaba anteriormente. Perdurable es directamente relacionado con el tiempo, que yo sea longevo en el mercado, que yo esté en el ranking, que mis ventas estén bien, y sostenible pues es un equilibrio entre el tema social, económico y ambiental. ¿Por qué estoy haciendo o estoy recalcando el tema de sostenibilidad? Porque ya los compradores, ya los clientes, ya los usuarios de nuestras marcas son muy diferentes, son muy distintos a los de las marcas de hace 15, hace 20, 30, 40 años. Ellos ya se están dando cuenta cuando las organizaciones tienen implementados los sellos de calidad, los sellos ambientales, los sellos, pues ustedes imaginen, todos los temas de los sistemas de gestión, porque para ellos es un plus, es un diferenciador. En últimas, eso deja recordación entre nuestros clientes. Muy bien. ¿Cuál es la estrategia que debe seguir la organización? Depende. Depende del sector, depende del mercado, depende de donde esté concentrada la empresa. En esa imagen podemos ver una cancha de fútbol y podemos asimilarlo al mercado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, cuando uno va a jugar un partido de fútbol, ¿qué hace? Pues se prepara. ¿Estudia a quién? Estudia al rival. Sabe cómo se mueve el rival en el campo de juego. Es igual. Tenemos que identificar cómo se mueven nuestros competidores en el mercado. ¿Cuáles son las fortalezas de ellos? ¿Cómo están atacando el mercado de ellos? Y a partir de ese análisis, ese diagnóstico, ese estudio del mercado, que en este caso es la cancha de juego, podemos determinar cuál es nuestra estrategia a seguir. En esa estrategia podemos determinar si vamos a atacar el mercado. Cuando les comento atacar el mercado es configurar que pasen las cosas. Anteriormente las empresas esperaban y se mantenían en el mercado o se preparaban cuando llegaban nuevos competidores, pero no lo configuraban. Con la experiencia que tengo asesorando empresas en el tema de planeación estratégica, me parece muy importante que uno no puede esperar que las cosas sucedan. Uno se tiene que preparar, pero igual tiene que configurar el entorno. Tiene que hacer que se generen las necesidades. Si nos vamos a hace 30 años, pues el celular no estaba y no era una necesidad. Pero en algún momento una persona pensó, tomó el riesgo, tomó la iniciativa e hizo el celular y ahorita es una necesidad. O sea, sí tenemos millones de ejemplos. Podemos mirar el reloj, podemos mirar el iPod, podemos mirar tantos implementos que anteriormente no estaban, pero una persona tomó la decisión y configuró el mercado. También podemos definir una estrategia de defendernos. Si no estamos preparados, si no tenemos la cantidad de recursos, si no tenemos la cantidad de logística, si no tenemos las personas, si somos nuevos en el mercado, si el mercado está muy regulado, si hay monopolios en el mercado, pues también podemos defendernos
Y con el tiempo podemos definir otras estrategias para hacernos más grandes en el mercado, para ocupar los primeros puestos en el mercado. Cuando uno va o cuando uno va a un partido de fútbol, uno se da cuenta que dependiendo cómo se movilice el contrincante es que va a atacar. Es igual. Aquí también nos podemos simplemente defendernos. Defendernos del mercado, ¿por qué? Porque la situación actual, en un momento determinado, es de conflicto, es de incertidumbre, entonces lo más importante no es atacar porque entonces vamos a perder un tiempo valioso, vamos a perder un esfuerzo organizacional, vamos a perder credibilidad, entonces nos mantenemos en ese momento. Cuando ya defino la estrategia que voy a realizar, entonces determino unas actividades. Esas actividades ya es la forma como voy a ejecutarlo, cómo voy a hacer las cosas, son las tareas puntuales, cómo lo voy a llevar a la realidad. Muy bien, en ese tema de cómo lo voy a hacer, cómo voy a definir las tareas, tengo que tener en cuenta cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis virtudes. Y a partir de esas fortalezas, esas virtudes, yo puedo movilizar a la organización para que efectivamente trabaje en equipo y se cumplan los objetivos organizacionales. Si vamos a un ejemplo, y teniendo en cuenta nuevamente la cancha de fútbol, el objetivo sería que ganar el partido. ¿La estrategia cuál sería? ¿Cuál utilizaríamos? Sería, vamos a atacar. ¿Por qué vamos a atacar? Porque tenemos los recursos, porque tenemos las condiciones, porque ya estudiamos el mercado, porque ya estudiamos el equipo contrincante. ¿Y cuál es la táctica? La táctica es cómo nos vamos a parar en el campo de juego. Ahora bien, si damos ese ejemplo a la organización, el objetivo sería aumentar las ventas en un porcentaje, en un 20%. ¿Cuál sería mi estrategia? Voy a llevar a mi empresa a nuevos mercados que no estén saturados. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál sería ya el tema táctico? Entonces, contratar impulsadores, promover productos en redes sociales, ir a puerta a puerta, sacar nuevas sucursales, eso lo determina. Esto es simplemente un ejemplo. ¿Cuáles son los beneficios de la planeación estratégica por resultados? Bueno, acá es muy importante que esta charla que les estoy dictando hoy es introductoria y es de manera muy general. Para ya trabajar el tema de planeación estratégica ya pues se tiene que hacer más juiciosamente, se tienen que hacer mesas de trabajo, se tiene que comprometer a la alta gerencia, se tienen que definir unos cronogramas, se tienen que definir unos tiempos, se tienen que definir unos responsables, debe haber un proceso de sensibilización, debe haber un proceso de capacitación, debe haber un acompañamiento permanente en el tema de comunicación para que todas las personas se sientan pertenecientes a este proceso y sepan cómo va. Muy bien. Entonces, los beneficios de la planeación estratégica por resultados. En primera instancia, me prepara para el futuro. En segunda instancia, cumple las necesidades de los grupos de interés. Moviliza a la organización para cumplir la plataforma estratégica. Define metas a corto, mediano y largo plazo. Y lo que es más importante, está configurando el entorno. Cuando yo configuro el entorno, estoy sacando un porcentaje de tiempo adicional a mi competencia. Estoy haciendo pensar a mi competencia mientras yo ya estoy implementando en el mercado de necesidades, cuando yo estoy implementando nuevos productos. Ahora bien, me prepara para el futuro de la organización. ¿Por qué? Porque estoy determinando o estoy definiendo una serie de propósitos, una serie de objetivos, una serie de acuerdos para desarrollarlos en un periodo de tiempo. Y como les comentaba anteriormente, para poderme preparar, pues yo tengo que saber cuál es la realidad, determinar cuál es el diagnóstico de mi organización, de mi entorno, del medio donde se está desarrollando la empresa. Cumple las necesidades de los grupos de interés. Anteriormente la gerencia se reunía en una sala de juntas, o se iban fuera de la ciudad a planear y no se daban cuenta cuáles eran las necesidades de las personas que se podían ver afectadas o beneficiadas por las decisiones que ellos estaban tomando. Ahorita, cuando yo tengo en cuenta a mis grupos de interés, es un plus, es un diferenciador. Estoy asegurando que lo que yo estoy haciendo, que lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy planeando,
apunta a las expectativas de todas las personas de la comunidad, de la sociedad. También este tema es importante que cuando yo cumplo las necesidades de grupos de interés también estoy apuntando al tema de responsabilidad social. Y el tema de responsabilidad social pues también es un plus, un diferenciador cuando hay dos empresas iguales en el mercado, entonces yo las diferencio a través de si una empresa es más sostenible, si tiene implementados sistemas de gestión de calidad, si efectivamente tiene valores corporativos, eso es lo que me permite diferenciar a dos empresas iguales. Moviliza la organización para cumplir la plataforma estratégica. Como les mencionaba anteriormente, la plataforma estratégica pues está la misión, está el quehacer diario de la empresa, está la visión, que es a donde queremos llegar, están los objetivos organizacionales y están los valores corporativos. ¿Cómo es la única forma de asegurar que se cumpla esa misión y que en algún momento del tiempo yo llegue a esa visión? Es a través de la formulación de la planeación estratégica. Es a través de que esa planeación estratégica, que como les comentaba es macro, es grande, es corporativo, se ejecute, se lleve a la realidad, se implemente y que sea eficaz. Define metas a corto, mediano y largo plazo. Cuando la planeación estratégica no se definen metas a corto, mediano y largo plazo, pues lo que estamos asegurando es que estamos perdiendo el tiempo, que va a haber un desgaste administrativo grandísimo y que vamos a perder credibilidad, que no vamos a ser confiables y que la próxima vez cuando vayamos a llamar a todo el mundo para que hagamos la planeación estratégica, pues no vamos a tener los resultados. Y lo más importante de esos beneficios de la planeación estratégica por resultados es que me configura el entorno, que hace que las cosas sucedan, que seamos líderes en el mercado, que seamos diferenciados. Acá, cuando digo que configura el entorno, lo importante no es adaptarse a los cambios. Lo importante no es esperar que nuestra competencia avance o que nuestra competencia se arriesgue o tome la decisión. Acá lo importante es nosotros dar el primer paso. ¿Qué no se debe hacer en la planeación estratégica por resultados? Definir una estrategia que no sea clara. ¿A qué me refiero? Que no sea fácil de entender, que no sea coherente con la razón de ser, que no cumple con las expectativas de los grupos de interés, que no se ajusta a la realidad, que no está contribuyendo al desarrollo de la organización. Formular productos que no son innovadores es otro error que cometemos en la formulación de la planeación estratégica. ¿Por qué? Porque entonces ahí formulamos productos simplemente por cumplir, por concentrarnos en el día a día. Entonces, si por ejemplo dividimos una organización en temas misionales y temas de apoyo, en el tema misional pues está la razón de ser de la organización. Y en el tema de apoyo están las áreas que proveen algún tipo de recurso a esas áreas misionales. Por ejemplo, está recursos humanos, está el tema administrativo, está el tema financiero, está el tema sistemas. Cuando uno formula planes en las áreas de recursos humanos, por lo general, y no se puede generalizar, se concentran en productos o actividades del día a día que no generan plus, que no generan diferenciador. Por ejemplo, desarrollar el programa de bienestar, liquidar la nómina, hacer los procesos de selección e incorporación. Todo eso está muy bien. Todo eso lo tenemos que hacer. Todo apunta a la función. Pero tenemos que ir un poquitico más allá, tenemos que pensar diferente. Entonces, ¿cómo podemos hacer lo mismo de otra manera? Pues si yo estoy liquidando la nómina, pues entonces en mi proceso de planeación voy a incorporar ¿qué? Un sistema de información. Voy a hacerlo de otra manera, voy a hacerlo diferente. Si estoy sacando certificaciones laboral a manos, pues entonces no pensemos en eso, sino pensemos igual en un sistema de información de recursos humanos como producto, que es algo tangible, que me quede en la planeación estratégica, y eso sí me apunta a movilizar la organización. Porque cuando incorporamos productos que no son innovadores, pues simplemente estamos haciendo lo mismo. Y si hacemos lo mismo todo el tiempo, pues no vamos a tener ningún diferenciador y no vamos a cumplir o no vamos a llevar la organización donde quieren nuestros clientes. Otro error que cometemos en el proceso de formulación es que la estrategia
no está alineada con los recursos, con los proyectos. Entonces tenemos ideas muy bonitas, definimos estrategias muy brillantes, muy macro, pero terminan en la estratosfera y los recursos que tenemos, no solo financieros, sino de talento humano, de infraestructura, no son los adecuados para yo poder llevar a la realidad esa estrategia. Entonces, cuidado, señores, cuando estamos definiendo la estrategia, primero tenemos que determinar cuáles son los recursos que poseemos para poderme movilizar, para poder llevar esa estrategia a la realidad. Otro de los problemas que también tenemos, y cuando estamos en las reuniones con las diferentes entidades, empresas que asesoramos, es que falta tiempo por parte de la alta gerencia para la formulación y para la ejecución de la estrategia. Cuando uno les pide cita, esa cita se programa un día y puede correrse 2, 3, una semana, 2 semanas, porque ellos no le ven, o algunos gerentes, algunos empresarios, no ven la importancia de este proceso de planeación estratégica. Entonces definen 4 horas, 3 horas para repensar o para pensar cuál es el norte, el futuro de la organización. Eso es uno de los errores más graves que tenemos en los procesos de planeación estratégica. Otro que puede suceder es que está muy pendiente, se pone la camiseta en la primera etapa, que es el proceso de formulación. Pero esa primera etapa del proceso de formulación, hasta ahora vamos a iniciar el proceso. Ahí todavía no podemos hacer fiesta, ni tomar vino, ni brindar en el proceso de formulación. Hasta ahora vamos a iniciar. Cuando estamos en el proceso de ejecución de la estrategia y cuando estamos haciendo seguimiento, y cuando estamos haciendo monitoreo, la alta gerencia, los mandos medios no tienen tiempo. Entonces, ¿en qué queda la planeación estratégica? Queda simplemente en el funcionario de a pie de la organización, que es el que no puede tomar decisiones. Pero cuando no se llevan las cosas a la realidad, entonces la alta gerencia, los mandos medios nuevamente se hacen presentes. Otro de los errores que cometemos en el proceso de formulación de la planeación estratégica es no identificar las necesidades de los grupos de interés. No saber qué está pidiendo el mercado, qué está pensando el gobierno, cómo va la regulación, cómo es el tema de la normatividad, cómo estamos apuntando a la sociedad, cómo estamos apuntando a la comunidad, cómo estamos apuntando a los proveedores, cómo estamos apuntando a nuestros clientes, cómo estamos apuntando a nuestros usuarios, cómo estamos apuntando a todas las personas que se pueden ver beneficiadas o afectadas por las decisiones que nosotros tomemos cuando estamos en ese proceso importantísimo de la formulación de la planeación. Otro de los errores que cometemos es no definir indicadores o definir indicadores que no son realistas. ¿A qué me refiero? Los indicadores que formulamos no nos sirven para tomar decisiones. Por eso es importante lo que yo les mencionaba en la cadena de valor. Si nos vamos solo a mirar indicadores a través de cuánta cantidad de insumos estamos utilizando o si efectivamente las actividades que planeamos las estamos ejecutando, estamos cumpliendo, bueno, ahí hay un vacío, estamos quedando cortos. Tenemos que definir indicadores en todas las etapas de esta cadena de valor. ¿Para qué? Para controlar los insumos. ¿Para controlar qué? Las actividades. Para controlar que efectivamente esos productos que se formularon se apunten al cumplimiento de los objetivos específicos. Para controlar que los resultados, que ese impacto que yo quería, que ese cambio que yo quería generar, se apunte a un objetivo general. Si los indicadores no apuntan a eso, pues simplemente no sirven para tomar decisiones y simplemente son unas hojas que están en unos cuadros, que están en un sistema de información, que nadie los ve, y cuando el gerente, el director de la organización quiere mirar cómo va la organización, no lo puede ver a través de esas gafas que son los indicadores de gestión. Otro de los errores que cometemos es el desconocimiento del plan por parte de las personas.
Cuando estamos en ese proceso de planeación estratégica, pues claro que sí, lo más importante es pensar, o lo más importante es escuchar lo que está pensando la alta gerencia, porque ella es la que define el norte de la organización. Pero cuando ya definimos ese norte de la organización, cuando ya definimos para dónde queremos ir, tenemos que socializar ese plan. Pero no es simplemente socializar el plan a través de un libro, de una cartilla que llegue al escritorio, donde cada una de las personas que están trabajando en nuestra empresa, nuestro talento humano, lo vea y no le vea la importancia. Tenemos que sensibilizarlos, tenemos que mostrarles cada una de las etapas, tenemos que sacar boletines, tenemos que invitarlos a esos procesos de planeación estratégica. Cuando se invitan personas de la base al proceso de planeación estratégica, en primera instancia los estamos escuchando y en segunda instancia les estamos dando el reconocimiento, y cuando les damos el reconocimiento, el resto de la organización le da importancia y le da ese plus a este proceso de planeación. Hay ejemplos, cuando vamos a algunas entidades, que ese proceso de formulación de planeación estratégica puede tener 2 años, 3 años y la gente no lo conoce. Uno va a las áreas que están ejecutando y uno les pregunta: ¿usted conoce el plan estratégico de la organización? Y las personas contestan: no lo conozco. Me parece que es un libro que tiene mi jefe, que está en el stand. Pero él lo saca, me parece que a final de año, para que nosotros lo revisemos, pero el resto del tiempo yo no sé, como funcionario, cómo estoy apuntando, cómo estoy contribuyendo, cómo yo estoy haciendo que efectivamente esa misión y esa visión se lleve a la realidad. ¿Por qué? Porque es que cada fin de año las personas de la alta gerencia se reúnen y se van de la organización y después llegan y nos muestran qué es lo que tenemos que hacer, pero nunca nos tienen en cuenta. Entonces es importante tener en cuenta a las personas de la organización. Otro de los errores que cometemos es la desarticulación de la planeación versus la plataforma estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Que la plataforma estratégica va para un lado y la planeación va por otro lado. Que cuando yo formulo la estrategia de la organización, cuando yo defino los objetivos, no le apuntan a cumplir la misión, no apuntan a cumplir la visión. O también, ¿qué puede suceder? Que definimos objetivos para el sistema de gestión de calidad, definimos objetivos para el de salud ocupacional, definimos objetivos para el tema ambiental, y adicional a eso definimos unos objetivos estratégicos. Tenemos un plan para el tema ambiental, un plan para el sistema de gestión de calidad, un plan, otro plan, otro plan. Entonces la gente no sabe para qué está trabajando o para quién está trabajando, o si ese plan estratégico si es importante para la organización o no es importante para la organización, y no sabe cómo se alinea o cómo está articulado con los otros planes que trabajan el día a día. En ese proceso de diagnóstico, cuando yo les comentaba que iniciaba el recorrido del barco, cuando definíamos la línea base de la organización, en ese diagnóstico tenemos que tener en cuenta toda la realidad de la organización, todo lo que tenemos hoy para poderlo articular, para poder trabajar de la mano, para poder generar sinergias entre cada una de las áreas de la organización, para que se firmen unos compromisos, para que trabajemos en equipo. Otro de los errores que también cometemos y que me faltó incorporar acá es que algunas áreas están haciendo lo mismo y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Porque a veces convivimos con el tema de la estructura muy vertical y cada una de las áreas es una islita. Y cada una de las áreas quiere mostrar resultados por sí sola. Y no se dan cuenta que el resultado no se muestra por sí solo, como lo vamos a ver más adelante, sino que la sumatoria de los esfuerzos individuales no me puede dar el cumplimiento de las metas, tiene que ser la sumatoria del cumplimiento grupal, del cumplimiento de las áreas, del cumplimiento de las dependencias. ¿Cuál es la meta de la planeación estratégica por resultados? En primera instancia, que si a la organización le va bien, podemos ver en la parte derecha de la presentación un visto bueno. Si a la organización le va bien, a las áreas que están en la estructura o a los procesos que están dentro de un sistema de gestión de calidad, les tiene que ir bien. Y si a estos dos les va bien, por ende, a las personas les tiene que ir bien. Pero no es lógico
que en una organización, que una persona tenga una buena evaluación del desempeño por cumplir con sus actividades, por cumplir con los productos, por cumplir con los resultados, por tener unas buenas habilidades, unas buenas destrezas y que al grupo le vaya mal o a la organización le vaya mal. Cuando a la organización le va bien, a todos les tiene que ir bien, pero la única forma es que las personas estén comprometidas, que tengan sentido de pertenencia, que sepan cómo contribuyen al cumplimiento de la estrategia organizacional, que sepan cómo contribuyen a esa misión, a esa visión. Si esas personas de la base, que están en la parte izquierda de la organización, no son tenidas en cuenta, pues esa ejecución del plan no se puede llevar a cabo, no se puede movilizar. En últimas, no podemos llevar la organización de este punto A, que está en naranja, al punto B. Las personas son las que me permiten movilizar, me permiten cumplir con las metas, con los objetivos, con los productos, con todo lo que tengamos planeado en el tiempo. El compromiso de todos es el compromiso organizacional. Bueno, aquí hay algunos tips que es importante que tengamos cuenta en ese proceso de la formulación de la planeación estratégica con resultados. La alta gerencia debe estar comprometida en todas las etapas. El proceso de planeación no es solo de las oficinas de planeación. Ese proceso de planeación es la sumatoria del esfuerzo, es la sumatoria del compromiso, es la sumatoria de cumplir cada uno de los temas, de las actividades, de los productos que habíamos planeado. La alta gerencia tiene que sacar tiempo. Para que este tema sea eficaz, debe haber un escenario donde las áreas pasen al tablero. Este proceso de planeación es delegar. ¿Delegar responsabilidades en quién? En cada una de las personas que están dentro de la estructura, que están en la jerarquía, que están en el organigrama. Pero si ellas no pasan al tablero, o si la alta gerencia no define un espacio para que ellos puedan mostrar, para que ellos se sientan orgullosos, o para que ellos simplemente les dé pena y se sonrojen, porque no están cumpliendo con lo que se habían comprometido, entonces no estamos haciendo nada. Nuevamente, lo que les he comentado en toda la charla es conocer las necesidades de los grupos de interés. Cuando conocemos las necesidades de los grupos de interés, estamos siendo más responsables. Estamos haciendo un proceso más juicioso. Estamos haciendo una planeación más adecuada, que me está asegurando que efectivamente la perdurabilidad y la sostenibilidad organizacional. Y otro tema que es importantísimo, que sucede más que todo en las entidades del Estado, es la continuidad de las políticas organizacionales. No puede ser que una administración de turno gaste un tiempo, gaste unos recursos, gaste un esfuerzo para determinar una planeación y cuando se termina esa administración de turno llegue la nueva administración y todo lo que sea anterior le sepa feo. Que aplique la reingeniería, borrón y cuenta nueva. No. La planeación debe trascender las administraciones de turno. Debe definir lineamientos generales para encaminar el rumbo de la organización. Ya definimos un norte. Ya sabemos a dónde vamos a llegar. No puede ser que porque cambie la administración, cambiemos el norte. Claro que todo ese proceso de planeación es dinámico, es cambiante y siempre depende de la realidad, depende de cómo está el mercado, pero tenemos que tener unas líneas bases para seguir. Formulación de metas que no sean reales. A mí me gustaría
ganar la media maratón, no sé, de Bogotá, pero yo sé que eso no es realista, ese no puede ser mi meta, porque antes que me tengo que preparar, antes que me tengo que acondicionar, antes que tengo que definir cómo lo voy a hacer, tengo que definir unos recursos, tengo que definir unas metas reales. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a mis recursos, de acuerdo a cómo determiné mi línea base, a cómo definí mi diagnóstico. Otro tema que es importantísimo es el informe diferenciado para toma de decisiones. Yo no puedo llegar con un informe, como les comentaba, de 50, 100 hojas a la alta gerencia. Tengo que llegar con informes gerenciales donde él vea efectivamente lo que él tiene que mirar, no más. Lo que a él le sirva para tomar decisiones. Y otro tema que es fundamental es realizar seguimiento constante para cerrar la brecha de lo planeado versus lo ejecutado. ¿Por qué es importante ese seguimiento? Porque me permite definir cuáles son las desviaciones, cómo voy en un periodo de tiempo. Si yo tengo productos o actividades que inician en enero y que finalizan en diciembre de un año, de una vigencia, si tengo una actividad que inicia el 16 de enero del 2016 y termina el 31 de diciembre o el 20 de diciembre del 2016, pues yo no puedo esperar a noviembre o a diciembre o a octubre para monitorear esa actividad, para hacerle seguimiento. ¿Por qué? Porque en ese momento ya he perdido recursos, porque en ese momento ya no he cumplido con mi cliente, porque en ese momento ya no se pueden tomar decisiones para encauzar nuevamente el tema de la planeación. El tema de dar valor a las personas es importantísimo, porque son los que movilizan la organización. Hace unos años estuve en una entrega de premios que hizo la Universidad del Rosario, que entrevistaban a unas personas de unas empresas muy reconocidas, que no voy a decir el nombre, y decían que lo más importante era ¿quiénes? Las personas. Que ellos tomaban decisión a través de ¿qué? De las personas. Que ellas innovaban escuchando a las personas de la organización. Que para ellos era el plus. Que ellos sí reconocían que efectivamente las personas eran las que podían movilizar la organización, eran las que podían llevar a que se cumpliera todo lo que ellos tenían planeado y que fueran perdurables en el mercado. Entonces es paradójico, porque uno a veces escucha el discurso de los gerentes, a veces escucha el discurso de los empresarios, pero cuando tenemos que tomar decisiones, las primeras personas que se ven afectadas, ¿quiénes son? Los primeros recursos que se ven afectados, ¿quiénes son? Las personas. Siempre, siempre, cuando hay procesos de reestructuración, las que se ven afectadas son las personas. Son los que salen de nuestra organización. Es por eso que yo los invito a que involucremos a las personas, que le demos la importancia, que los motivemos, que los incentivemos, que ellos se den cuenta que efectivamente lo que ellos están desarrollando, ese granito de arena, sí es importante. Que cuando se cumplen las metas, cuando se cumplen los resultados, no es simplemente porque lo planeamos, no es simplemente porque tenemos unas personas muy inteligentes en la alta gerencia, sino que tenemos personas en la base que son en últimas los que nos permiten ejecutar, los que nos permiten llevar a la realidad. Muy bien. Entonces, la definición de locura que decía el señor Albert Einstein es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes, esperando resultados distintos. Si siempre estamos cometiendo los mismos errores que yo les comenté aquí en el proceso de la formulación de la planeación estratégica por resultados, pues siempre vamos a tener los mismos resultados. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la forma de pensar, tenemos que sacar tiempo, tenemos que articular toda esa planeación con los planes de acción.
Cuando estoy hablando de los planes de acción, son los planes que me permiten operativizar. Es donde ya se determinan qué productos claros, porcentajes, actividades, responsables, recursos, y todo eso debe estar articulado y alineado con todos los sistemas. Para que ese tema de la planeación sea eficaz, pues tenemos que ir hasta la medición a nivel de resultados, a nivel de impacto, para saber si efectivamente, si somos eficientes, eficaces y efectivos. Otra recomendación ya para terminar, para que nos queden los últimos 10 minutos de preguntas, es que la alta gerencia debe pensar en que este proceso no es una pérdida de tiempo, sino es un plus. Este proceso me contribuye ¿a qué? Asegurar que la organización cumpla con sus metas, cumpla con sus resultados. Ya para terminar acá pues tengo lo de las imágenes de la diapositiva, la referencia donde tomé las imágenes y hasta acá, no sé, iba a mi charla. Miguel, no sé si hay alguna pregunta, alguna observación. Juan Pablo, muchísimas gracias por la conferencia hoy. En efecto, vamos a dar inicio a la ronda final de preguntas. Les recuerdo que para interactuar lo pueden hacer dando clic en la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla. Eso para hacerlo a través del micrófono, o pueden formular sus preguntas y comentarios vía chat. Antes de iniciar la ronda de preguntas, vamos con nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas, y nuestros dos hashtags, numeral de la mano de Unipymes para compartir información, numeral evaluando al experto para ampliar este sondeo y tener una mejor devolución para Juan Pablo en este caso. De esta manera cerramos el sondeo. En pantalla van a tener el correo al que le pueden hacer llegar a Juan Pablo las preguntas que no podamos resolver en línea o que surjan a partir de la sesión. Pregunta Edith Luz Ayala. ¿Cuál es la mejor metodología para realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la organización por parte de las áreas? Listo. Pues hay diferentes metodologías. Yo te voy a dar un ejemplo de una metodología para hacer seguimiento. En primera instancia, el proceso de planeación estratégica está concentrado en las oficinas de planeación por función, pero deben haber unos enlaces en cada una de las áreas que tengan comunicación directa con las áreas de planeación. Debe haber un registro de información. Debe haber un sistema de información necesariamente para que yo pueda registrar esa información y para que yo pueda tomar decisiones en tiempo real. Esos enlaces de planeación que estén en cada una de las áreas tienen que tener comunicación directa con el responsable del área, con el director, con el jefe, para que ellos puedan tomar decisiones y para que puedan mostrar alertas a los jefes y a las áreas para que se den los ajustes en tiempo real. Pero acá lo que yo aconsejo es que efectivamente haya un enlace en cada una de las áreas, que tenga comunicación con la oficina de planeación y que sea el brazo derecho del coordinador o el jefe de la dependencia para que pueda tomar decisiones y para que pueda mostrar alertas en cada una de las áreas. Gracias, Juan Pablo. Pregunta Andrés Felipe Osorio. ¿Qué recomendaciones se pueden dar a la alta gerencia de la importancia de evaluar los planes estratégicos? Muy bien. Como ustedes saben, lo que no se evalúa no se puede medir. A lo que no se hace seguimiento no podemos saber si está bien o está mal o cómo está. Al comienzo, en las primeras diapositivas, yo les decía que la alta gerencia tiene que sacar tiempo. Lo que pasa es que la gerencia no puede solo concentrarse en el día a día.
Cuando la gerencia se concentra en el día a día, y ahí es donde uno apunta el mensaje, cuando está vendiendo este tema, es que cuando se concentra el día a día, no sabe qué está pasando en el entorno, no está abriendo los ojos, no está viendo qué está sucediendo en el mercado, cuáles son los cambios, cuáles son las cosas nuevas que están sucediendo. Entonces la invitación es que no se concentren en el día a día, que saquen en su agenda, que me imagino que es muy apretada, que saquen un espacio para reunirse con el resto de la organización, porque es la única forma de verificar si lo que planeamos, si se está ejecutando, o para determinar si hay una brecha, o para determinar cuáles son las desviaciones, o para definir cómo va el rumbo de la organización. Gracias, Juan Pablo. Le abro el micrófono a Adiela Rebellón. Adiela, bienvenida. Adiela. Buenos días, Adiela. Bueno, Adiela se ha silenciado por sí misma. En ese caso retomamos preguntas del chat. Adriana Álvarez Hoyos. Mi pregunta es, ¿cuál es la estrategia básica para iniciar una pequeña empresa? ¿Cuál es la estrategia básica? Listo. La estrategia básica para iniciar una empresa, pues depende. Depende el tipo de empresa, depende el sector, depende si el sector está muy competitivo, si hay monopolios, cómo es la regulación, cómo son las normas del mercado. Pero, y a partir de eso uno determina si es prudente con la estrategia o si puede de una vez apuntar a atacar o se tiene que mantener. Es que no es tan fácil determinar la estrategia sin conocer la realidad y el tipo de empresa que tú vayas a implementar, que tú vayas a realizar. Gracias, Juan Pablo. Pregunta Vladimir Martínez. Hola, buenos días y gracias por la conferencia. En una empresa que recién inicia y cuenta con 10 miembros en el grupo de trabajo, ¿qué recomendación hay para iniciar la planeación estratégica sin desfallecer? Muy bien. Cuando hay 10 miembros en la organización, pues tenemos un trabajo en equipo que en teoría puede ser más fácil de planeación estratégica, pero también si uno se pone a pensar, esas 10 personas están muy concentradas en el día a día, están concentradas en el tema funcional, porque tienen que sacar a flote la empresa. Entonces yo lo que recomiendo es que efectivamente se formule esa planeación, que se hagan con ese equipo, que se hagan sesiones de seguimiento, pero que apunten a temas realistas, que formulen metas que puedan cumplir y objetivos que puedan llevar a la realidad fácilmente, y tienen que tener muy en cuenta ahí que tienen que sacar tiempo para el tema operativo, porque el fuerte de una organización cuando está iniciando es el tema operativo, es el tema del día a día, pero también tienen que sacar tiempo para el proceso de planeación. Y en ese proceso de planeación, pues igual, aplicaría de verificar el entorno, saber cuáles son las necesidades de los grupos de interés, de cuáles son las necesidades de los clientes y cómo hago para motivar a ese grupo de trabajo para que se concentre en el tema operativo más el tema estratégico. Juan Pablo, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Infortunadamente, por cuestiones de tiempo no podemos resolver más preguntas en vivo. Sin embargo, tienen en pantalla el correo al que le pueden hacer llegar a Juan Pablo las preguntas que no pudimos resolver en línea. Juan Pablo, en nombre de la comunidad empresarial Latina Unipymes, expresamos nuestro agradecimiento. Muy amable, Miguel. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un gusto. A ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Estaremos de nuevo el miércoles 13 de julio a las 11 de la mañana en punto con la conferencia Conozca los impactos de la post-implementación de las NIIF en su empresa con el experto Rodrigo Vanegas. Unipymes, la comunidad empresarial latina, les desea una feliz tarde. Hasta pronto.